Ahora saben que, espérenme. Déjenme les comparto. Ok, ya nada más por fin confirmen si se ve la pantalla, si me veo yo y si me escucho, por favor. Ok, bueno. Entonces acuérdense que el día de hoy vamos a comenzar, no vamos a comenzar con cuello, ¿ok? El día de hoy vamos a ver cavidad nasal y cavidad oral. Y ya el día de mañana ahora sí empezamos normalito con cuello. Y nos vamos con todo el intensivo, ¿ok? Va a ser un intensivo largo, va a estar pesado. Yo sé que a veces a lo mejor como quiera tienen todavía clase, entonces por eso mismo lo voy a grabar para que cuando tengan chance, pues se metan a verlo. Lo voy a tratar de subir lo más rápido posible. Apenas terminando la clase y que ya me aparezca la grabación, yo se la voy a subir a YouTube, ¿ok? Para los que no me conocen, yo soy Ramiro, yo soy compañero de ustedes, yo voy en 10º semestre y ya tengo aproximadamente 4 o 5 años dando esta materia eh, de forma individual, independiente. Yo solito tengo apenas 1 año y medio dando la materia. Este, pues nada más les pido que me den su voto de confianza para que repasen este parcial. Para los que no me conocen, pues los que ya me conocen, pues ya saben qué rollo conmigo. Ya saben cómo estamos con esta cosa. Y pues nada más eso, les pido que me den su voto de confianza para ayudarlos con el parcial. Va a ser un parcial que muy probablemente sí va a estar complicado. Este, pues tampoco les voy a mentir, ¿verdad? Pero nada que no sea imposible. ¿Ok? Se puede lograr. Vamos a comenzar, ¿ok? Aquí ya habíamos comenzado con cavidad nasal. Me voy a regresar un poquito para que entendamos de lo que estamos hablando, ¿ok? Aparte nos sirve como repaso. Yo había empezado con cavidad nasal, déjame regreso tantito. Yo había empezado con cavidad nasal y te había explicado que la cavidad nasal era una cavidad que se encontraba dividida en dos, ¿ok? Por tanto, tenemos dos cavidades nasales y que están divididas por un tabique nasal. Más al ratito te voy a decir quién forma este tabique, que es lo importante. Me voy a enfocar en las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque no te voy a dar información que realmente no te van a preguntar, güey. Me voy a enfocar en lo más preguntable, ¿ok? Acuérdate que la cavidad nasal tiene dos aberturas, una anterior o anteroinferiormente y una posterior. La abertura que se encuentra anteroinferiormente son las narinas, esas se abren hacia el aire del ambiente, y las aberturas que se encuentran posteriormente son las cuanas, ¿ok? Las aberturas anteroinferiores están compuestas por principalmente cartílago y posteriormente están compuestas meramente por hueso, ¿ok? Ya llegaremos a eso. Yo ya te había explicado que la cavidad nasal se le van a estudiar diferentes paredes. Vamos a tener un techo, ay, perdón. Vamos a tener un techo, vamos a tener paredes laterales, una pared medial que va a ser el tabique, vamos a tener un suelo, y yo te he explicado más o menos qué es lo que encontramos en cada de estas paredes. Y yo empecé hablando primero por la pared lateral, y te expliqué que la pared lateral, antes de poner la mucosa, güey, antes de ponerle toda esta cosa, vamos a ver que la pared lateral va a estar conformada, vamos a regresarnos a esta imagen, está conformada o lo más relevante, es que tiene los cornetes superiores, cornetes medios
y cornetes inferiores, ¿ok? Acuérdate, muy importante que los cornetes superiores y medios en ambos lados, güey, van a estar formados por una porción del hueso etmoides. Te recuerdo, güey, el hueso etmoides es el que se encuentra en la parte central. Y acuérdate que el hueso etmoides va a tener diferentes porciones en su hueso. Por ejemplo, la lámina cribosa, que es por donde vemos que pasan las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio hacia intracraneal. Vemos que también tiene una lámina lateral y una lámina medial. La lámina lateral es la que participa formando la pared medial de la órbita y perdón, la lámina medial es la que forma los cornetes superior y medio. ¿Ok? Al inferior, acuérdate que no lo va a formar porque el inferior va a ser un hueso independiente. De hecho, este está adaptado o está en relación con el hueso maxilar. Pero X, nada más con que sepas que el inferior es un hueso independiente. ¿Estamos? Y yo ya te he explicado, para empezar de una vez aquí para irlo viendo, acuérdate que entre las láminas lateral y lámina medial del etmoides se encuentran las celdillas etmoideas. Tenemos celdillas etmoideas anteriores, medias y posteriores. ¿Ok? ¿Qué es lo más relevante de la pared lateral? Y es lo que te van a preguntar, güey. Y es lo único que quiero que te aprendas, güey. Quiero que te aprendas cómo se ve cuando ya tiene la mucosa. Y acuérdate que ya cuando le pones la mucosa, güey, vamos a tener espacios, o 4 espacios más bien, en la pared lateral. ¿Cuáles son estos 4 espacios? Yo te hablaba de un meato, perdóname, pinche voz. Te hablaba de un meato nasal inferior que se encontraba por debajo del cornete inferior y por arriba del suelo de la cavidad nasal. Te hablaba de un meato nasal medio que se encontraba entre el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Te hablaba de un meato nasal, perdóname, meato nasal superior que se encuentra entre el cornete superior y el cornete medio. ¿Ok? Y finalmente te hablaba de un receso esfenoetmoidal, ¿ok? Que se encuentra por arriba del cornete superior, pero por debajo del techo de la cavidad nasal. Entonces tenemos esas 4 paredes o 4 regiones en la pared lateral, que se llama receso, ahí perdón por la letra, esfenoetmoidal, un meato superior, meato medio y meato inferior, ¿ok? Y lo más importante es que tú entiendas o que te aprendas qué estructuras van a desembocar hacia estas regiones. Para esto yo te había, lo vamos a dejarlo pausado aquí, yo te había mencionado que nosotros tenemos unos senos paranasales, que como su nombre lo dice, están alrededor de la cavidad nasal, ¿ok? Y son 4 senos paranasales. Tenemos a los senos frontales, que son estos que están aquí arriba. Tenemos a los senos maxilares, que son estos de acá. Tenemos a las celdillas etmoidales, que son las que se encuentran, acuérdate, entre las láminas del etmoides. Y acuérdate que estas se dividen anterior, medio y posterior. Y tenemos otro seno paranasal que se encuentra en el techo de la nasofaringe, o ya pasando hacia la nasofaringe, que sería el seno esfenoidal. ¿Ok? Y cada uno de estos va a tener una desembocadura específica. Ve, güey. Yo te había hablado de que, y de hecho te hice este dibujito, te había dicho que teníamos los senos paranasales, que son todos estos, y aquí aparte agregamos esto de acá, que se llama conducto nasolagrimal. ¿Ok? Ahorita te explico eso. Y yo te dije que cada uno de estos desemboca en cierto lugar. Hablando del seno esfenoidal, que es este que se encuentra en el techo, el seno esfenoidal va a tener su abertura que desemboca perdóname, hacia el receso, voy a poner seno, esfenoetmoidal. Es lo único, güey, es lo único que desemboca aquí. ¿Quién desemboca en el receso esfenoetmoidal? El seno esfenoideo, ¿ok? Ahora, algo relevante aquí de este seno es que si te fijas, este seno esfenoidal, todos los senos para empezar son huecos, güey, ¿ok? Si va a tener mucosa tapizando, lo normal es que no encuentres moco, porque ya si encuentras moco y hay una inflamación, a eso se le conoce como sinusitis, que ya después te lo voy a explicar. Pero todos los senos van a ser huecos, ¿ok? De hecho, es lo que te les mencionaba la vez pasada. Si tú percutes, si tú utilizas tus deditos para percutir al paciente, tú te puedes dar cuenta de si tiene una sinusitis con el simple hecho de escuchar cómo suena la percusión, ¿ok? Entonces los senos tienen que ser huecos. Y una característica muy importante del seno esfenoidal es que por la relación que tiene con la silla turca, es un acceso que nos permite llegar hacia la fosa intracraneal, ¿ok? ¿Cómo? Imagínate que tú ya sabes que aquí esto se llama silla turca y que en esa silla turca se encuentra la hipófisis o glándula pituitaria. ¿Ok? Imagínate que tienes un tumor hipofisiario. Que para esto yo ya te había dicho, bueno, ya deberías de saber para los que no están en el curso, que estos tumores hipofisiarios
que pueden lesionar en la vía óptica, en la vía visual, perdóname, que se puede lesionar con un tumor hipoficiario. El quiasma óptico. Y acuérdate que en el quiasma óptico es donde decusan las fibras que vienen desde la retina temporal. Y por ende, cuando tu paciente, no siempre, pero casi siempre tiene un tumor hipoficiario y comprime al quiasma óptico, se afectan las fibras de la retina nasal y tu paciente no puede ver el campo temporal, el campo visual temporal. Y a eso se le conoce como hemianopsia bitemporal. ¿Ok? Ahora, cuando se tiene un tumor en la hipófisis y este tumor está relacionado con la parte anterior de la silla turca, una forma fácil y no tan invasiva de poder extirpar ese tumor es entrando a través de la cavidad nasal y se le llama resección perdóname, resección transnasal, ¿ok? O transesfenoidal. Y lo que hacen aquí es que entran por las narinas, llegan hacia el techo de la cavidad nasal, posteriormente casi casi llegando hacia la nasofaringe, rompen esta parte del seno esfenoidal, entran en el seno esfenoidal y finalmente nada más rompen este pedacito de la silla turca. Y de esa manera ya nada más entran, quitan tumor y lo sacan. Obviamente no siempre es viable, ¿por qué? Porque a veces el tumor es más invasivo, el tumor está en otra localización, pero cuando se va a hacer para tu examen de anatomía, para poder accesar a quitar un tumor hipoficiario así, güey, tal cual, tú vas a utilizar este acceso quirúrgico. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Puedo continuar? Después veíamos, gracias, gracias, después veíamos que tenemos un meato nasal superior. ¿Ok? Y el meato nasal superior igual nada más es para que desemboque una estructura. Acuérdate que nosotros tenemos tres celdillas etmoidales. ¿Ok? Una, dos, tres. ¿Ok? Te lo voy a poner así, güey, pero obviamente no están ahí. ¿Ok? Resulta que las celdillas etmoidales posteriores, que son estas de acá atrás, güey, van a abrirse hacia el meato nasal superior. Aquí están, güey. Esta abertura que estás viendo aquí, si tú la sigues, güey, ve lo que dice, apertura de las celdillas etmoidales posteriores. Entonces nos quedan dos, las medias y las anteriores. Ahorita vamos a ver dónde desemboca, ¿ok? Lo que sigue, que es lo más importante porque es lo que más probablemente te van a preguntar, es el meato nasal medio. Acuérdate que el meato nasal medio se encuentra entre el cornete medio y el cornete inferior. Todo esto es el meato nasal medio. Y si te fijas en la pared lateral en el meato nasal medio, encontramos diferentes estructuras y entre ellas encontramos la bulla etmoidal, encontramos un hiato semilunar, que a este le vamos a estudiar un suelo del hiato semilunar y una parte frontal o anterior del hiato semilunar, que también le puedes llamar infundíbulo. ¿Ok? Te lo repito, en el meato nasal medio tenemos la bulla etmoidal, tenemos el hiato semilunar, que se le estudia el suelo del hiato semilunar y se le estudia una porción anterior o frontal, que también le puedes llamar infundíbulo. Obviamente lo correcto es más llamarlo porción frontal o anterior, porque el infundíbulo sí le puedes llamar así, güey, pero el infundíbulo es una parte del seno que va perdón, del conducto que va desde el seno frontal hacia la cavidad nasal. X, güey, lo puedes llamar infundíbulo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo importante aquí? ¿Quiénes van a desembocar aquí? Ok, ya vimos que en el receso esfenoetmoidal desemboca el seno esfenoidal. Ya vimos que en el meato nasal superior desembocan las celdillas etmoidales posteriores y resulta que las celdillas etmoidales medias van a desembocar en esta bulla etmoidal. ¿Ok? Eso es pregunta de examen, güey. Las celdillas etmoidales medias desembocan en la bulla etmoidal. Ahora, si te fijas, abajo y adelante de la bulla etmoidal está el hiato semilunar. Y en el hiato semilunar es para que desemboquen diferentes estructuras. Ahí te va, güey. En el suelo del hiato semilunar tenemos la desembocadura del seno maxilar. ¿Ok? Entonces tenemos bulla etmoidal, desembocan las celdillas etmoidales medias, no las posteriores, güey. Las posteriores ya desembocaron en el meato nasal superior. En la bulla etmoidal desembocan las celdillas etmoidales medias. Ahora, abajo y anterior a la bulla etmoidal encontramos el hiato semilunar. Y en este hiato semilunar vemos que en el suelo desemboca el seno maxilar, que son los que se encuentran aquí, güey, en el hueso maxilar. Y en la parte anterior del hiato semilunar, que te digo, también lo puedes llamar infundíbulo, van a desembocar dos estructuras. Número uno, desemboca el seno frontal mediante un conducto que se llama conducto frontonasal. ¿Estamos?
conducto frontonasal. Resulta que este conducto frontonasal, cuando va bajando, güey, y entra a la cavidad nasal, antes de llegar hacia la cavidad nasal, antes de llegar a la pared lateral de la cavidad nasal, este, este conducto nasolagrimal, perdón, frontonasal, discúlpame, lo que hace es ensancharse y recibe a las celdillas etmoidales anteriores. De tal manera que vemos que en el infundíbulo desembocan dos estructuras, tanto el seno frontal como las celdillas etmoidales anteriores. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, güey, ya vimos dónde desemboca cada una de las celdillas etmoidales. Las posteriores, las medias y las anteriores. Ya dijimos que las posteriores, ponen en el chat, güey, dónde desembocan las celdillas etmoidales posteriores. No, meato nasal superior. ¿Ok? Acuérdate que las celdillas etmoidales posteriores desembocan en el meato nasal superior. Las celdillas etmoidales medias, ¿dónde desembocan? En la bulla etmoidal. Y las celdillas etmoidales anteriores en el infundíbulo. ¿Y quién más desembocaba en el infundíbulo? ¿El conducto qué? Frontonasal. Muy bien. ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien hasta ahorita? Ya tenemos las tres celdillas etmoidales. Posteriores en el metonasal superior, medias en el bulla etmoidal, anteriores en el infundíbulo, al igual que el conducto frontonasal. Y aparte ya vimos que en el seno esfenoetmoidal desemboca perdón, en el receso esfenoetmoidal desemboca el seno esfenoidal y que en el piso o en el suelo del hiato semilunar desemboca el seno maxilar. ¿Estamos? Entonces ya tenemos dónde desembocan las frontales, las maxilares, esfenoidal y las tres celdillas etmoidales. Ya cubrimos todos los senos paranasales y nos queda un meato nasal, que es el meato nasal inferior, y este se encuentra entre el cornete inferior y el suelo de la cavidad nasal. ¿Ok? ¿Quién va a desembocar aquí? Aquí va a desembocar un conducto que viene desde el ojo, güey. Y para esto yo te había enseñado esta imagen. Ve, güey. Yo te había explicado que la glándula lagrimal se encuentra en la parte superior y lateral del ojo, ¿ok? O de la órbita, pues. ¿Va? Y que la producción de lágrimas, yo te había hablado de todo esto el día de ayer, creo que fue ayer o antier. Hablamos de esto antier, no fue el sábado. Les había hablado de que la inervación de la glándula lagrimal es a través del nervio lagrimal y que el nervio lagrimal transporta tres tipos de fibras, las aferentes generales o sensitivas generales, que esas van a viajar por el lagrimal, güey, y se van a ir por el nervio oftálmico. Pero aparte tenemos dos fibras que son del sistema autónomo. Tenemos las fibras secretomotoras, que son las parasimpáticas, y tenemos las fibras inhibitorias, que son las simpáticas. Y yo te había explicado que estas fibras vienen desde una conexión con el nervio cigomático temporal, que ese viene del nervio cigomático que nace del maxilar. Y yo ya te había explicado, las fibras parasimpáticas preganglionares viajan a través del petroso mayor y las simpáticas postganglionares viajan a través del petroso profundo. Se anastomosan, forman al nervio del conducto pterygoideo o nervio ovidiano y ahí es donde alcanzan, en el ganglio pterigopalatino, es donde lo alcanzan y las fibras parasimpáticas hacen sinapsis y las simpáticas no hacen sinapsis porque ya son postganglionares. ¿Ok? Y ya te había mencionado también todo lo que ya vimos anteriormente, güey, que las fibras parasimpáticas preganglionares se originan, en este caso, del núcleo salival superior y las simpáticas postganglionares vienen desde el del plexo carotídeo que vienen desde el ganglio cervical superior. ¿Ok? Ya eso es cuestión de otro tema que ya vimos. ¿Ok? Como quieran, en el intensivo se los voy a volver a mencionar cuando ya lleguemos. ¿Qué es lo que pasa, güey? Se producen las lágrimas gracias al sistema parasimpático, en este caso ya postganglionar, y estas lágrimas con el parpadeo nosotros podemos lubricar el ojo. Esas lágrimas caen hacia los fornix conjuntivales superior e inferior, y cuando parpadeamos se distribuye todas las lágrimas para poder lubricar. Una vez que ya se lubricó, las lágrimas se tienen que ir hacia la parte media, ¿ok? Hacia el ángulo medial. En este ángulo medial es donde nosotros encontramos, perdóname, un seno
que va a estar drenando las glándulas lagrimales. X, güey, no quiero que te aprendas los nombres de estas mamaditas. Dale sordo, güey. Lo que quiero que te aprendas es que al final de cuentas, este seno que manda a través de estos conductos nasolagrimales, las lágrimas desembocan hacia esta estructura que se llama saco lagrimal. Y quiero que veas cómo el saco lagrimal, conforme desciende, cada vez se va haciendo más estrecho. ¿Ok? Resulta que este conducto nasolagrimal, vamos a movernos a la otra imagen, güey. El conducto nasolagrimal es la estructura que desemboca en el meato nasal inferior. Aquí está, güey. Meato nasal inferior, conducto nasolagrimal. Por eso es que lo que le decía también en la clase pasada, cuando lloras, tú tienes un chingo de moquitos, güey. ¿Por qué? Porque estás llorando, están drenando las lágrimas y las lágrimas a fin de cuentas van a terminar drenando hacia el meato nasal inferior. ¿Estamos? ¿Sí queda claro todo esto que acabo de explicar? Todo esto es pregunta de examen, güey. Te lo juro que es pregunta de examen, al menos dos, tres te van a preguntar. ¿Ok? ¿Queda bien o tienen alguna duda? Con confianza, me pueden preguntar de verdad. Ok, perfecto. Ahora apúntale entonces tabique nasal. Eso es lo otro que te van a preguntar, güey. Te van a preguntar cuál de los siguientes huesos forma o participa en la formación del tabique nasal. Pregunta de examen, güey, de ley. ¿Ok? Yo quiero que te aprendas quién lo forma. Y no nada más que te aprendas quién lo forma, güey, sino que te aprendas en qué posición lo está formando. ¿Ok? Sí. Ok. Ve, güey. Esto que estás viendo aquí es el tabique nasal. ¿Ok? Y el tabique nasal va a estar formado tanto por hueso como por cartílago. ¿Estamos? Los tres huesos principales que van a estar formando el tabique nasal, que son los más grandes, son estos de aquí que ves de color verde, azulito y rojito, rosita. ¿Ok? Este que estás viendo aquí, güey, se llama lámina perpendicular. No, no es nada todavía. Lámina perpendicular del etmoides. Acuérdate que el etmoides tenía diferentes porciones. Me voy a regresar poquito, güey. Ya te he explicado que el etmoides tiene diferentes porciones. Y entre ellas están una lámina lateral, una lámina medial, que entre ellas se encuentran las celdillas etmoidales. Acuérdate que la lámina lateral forma la pared medial de la órbita y la lámina medial forma a los cornetes superior y medio. ¿Ok? Tiene que más una lámina cribosa, que es por donde pasan las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio para formar al nervio olfatorio. Y en la parte superior, intracranealmente, se forma esta apófisis cristagali, que es para la inserción de la hoz del cerebro, que es la que me separa a los hemisferios y que esta es una formación de dura madre, pregunta de examen. ¿Ok? ¿Y quién pasa a través de esta hoz del cerebro? También pregunta de examen, el seno sagital superior y el seno sagital inferior. Estos son preguntitas de examen, güey, ¿ok? Y si te fijas, hacia abajo se proyecta otra lámina, hacia abajo en la parte central, güey, se proyecta otra lámina que la vamos a llamar lámina perpendicular, ¿ok? Lámina perpendicular. Esta lámina perpendicular, voy a regresar, güey, es esta que te estoy hablando aquí. Ve cómo está formando la parte superior del tabique nasal, ¿ok? Ahora, de aquí tenemos dos huesos, uno antero inferior y uno postero inferior. Más bien el de adelante no es hueso, el que está antero inferior es el cartílago septal, ¿ok? Y el que tenemos acá atrás, el posterior, perdóname, postero inferior, es el vomer, ¿ok? Siempre preguntan el vomer, güey, siempre. ¿Estamos? Ahora, esos huesos que estás viendo aquí, güey, que están formando el techo de la boca y a la vez están formando el suelo de la nariz, son el hueso maxilar y el hueso palatino, ¿ok? Ve, voy a cambiar de imagen para que veas lo que te quiero explicar.
Aquí no se alcanza a apreciar tanto el maxilar, pero quiero que veas cómo el hueso palatino, y va a ser lo mismo para el maxilar, quiero que veas cómo el hueso palatino es todo esto que estás viendo aquí, ¿ok? Y el hueso palatino va a tener una porción horizontal y va a tener una porción vertical, ¿ok? ¿Cuál crees de estas dos, güey, que va a formar el tabique nasal, güey? ¿La porción horizontal o la porción vertical? ¿Segura, Fati? El tabique nasal, exactamente, la vertical, ¿ok? Lo forma la porción vertical, güey. Y a esa porción vertical, ve, aquí se ve también, güey, palatino. Ve cómo aquí está la porción vertical. A esa porción vertical, tanto del palatino y del maxilar que está allá adelante, güey, a esta porción vertical le vamos a llamar cresta nasal. ¿Cresta nasal de quién? Del hueso que la forma. El que está adelante es la cresta nasal del maxilar y el que está atrás es la cresta nasal del palatino. ¿Ok? Me voy a regresar otra vez a la imagen y ve cómo quedaría entonces el tabique nasal. Ya dijimos que superiormente vamos a tener la lámina perpendicular del etmoides. Anteroinferiormente va a ser el cartílago septal. Posterior-inferiormente va a ser el vómer. Y en la parte inferior, anteriormente, lo forma la cresta nasal del maxilar y posteriormente la cresta nasal del palatino, que son las porciones verticales. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vas a notar? Le vas a poner tabique nasal y me vas a poner, se encuentra formado por los siguientes huesos, ¿ok? Y un cartílago, X, ponle hueso, no hay pedo. Le vamos a poner el primero, que es la lámina perpendicular del etmoides. Le vas a poner que este se encuentra superiormente. Después tenemos el cartílago septal, que se encuentra anteroinferiormente. Tenemos también un vómer, que se encuentra inferiormente. Y acuérdate que en la parte inferior tenemos dos: cresta nasal del maxilar y cresta nasal del palatino. Los dos, ambos, güey, te lo voy a poner aquí con morado, ambos van a estar inferiormente. Pero acuérdate que el del maxilar está anterior y el del palatino está posterior. ¿Ok? Apúntalo. Me avisan cuando terminen para poder continuar. Y dale, dale, no te puedes.
¿Ya puedo continuar? Excelente. Ok, vamos a empezar entonces. Apúntale ahora a coanas. La madre se me trabó este pedo. Aquí está. Apúntale coanas. ¿Ok? Ve, güey. Acuérdate que las coanas, güey, son estas aberturas que se encuentran en la región posterior de la cavidad nasal. ¿Ok? Que nos van a permitir el paso de la cavidad nasal hacia nasofaringe o nasofaringe hacia la cavidad nasal. ¿Ok? Tú tienes que saber cuáles son los huesos que forman las diferentes paredes de las coanas. ¿Ok? Ve como aquí tenemos una coana. Ahí voy a separar esto, espera. Esta es una coana y esta es otra. ¿Ok? ¿Qué paredes les vamos a estudiar? Le vamos a estudiar un suelo, una pared lateral, una pared medial y un techo. Y tienes que saber qué hueso lo forma. Entonces le vas a poner el primer puntito. Le vas a poner que las coanas están formadas únicamente por hueso. Están formadas únicamente por hueso. Ahí te va, güey. Chécate. No notes nada, nada más ponme atención y escúchame. ¿Ok? Esta es una vista posterior de las coanas. Estás viendo las coanas, ¿ok? Desde una vista posterior. Primero, el suelo, güey. ¿Cómo te dije que se llamaba este hueso que tenía dos porciones, una horizontal y una vertical, que se encuentra en la parte de atrás? ¿Hueso qué? Palatino. Hueso palatino. Hablaron, es que no escucho acá. ¿Alguien habló o no? Así yo. Ah, perdón, Mirka, perdóname, es que no se escuchaba nada. Pero ya, si quieren pueden hablar, ¿ok? Ya le subí este pedo, déjenme su boca también. Ok, ya. Perfecto. Entonces, sí, exactamente dijimos que este era el hueso palatino. Y acuérdate que el hueso palatino tiene dos porciones, güey. Tiene una porción horizontal y tiene una porción vertical. Y pregunta, ¿dónde te dije yo que participaba esta porción vertical? ¿Formando qué? Lo acabamos de ver. Exactamente, la porción inferior del tabique posteriormente. ¿Y tú quién crees que va a formar el suelo de las coanas, güey, que están a los lados? ¿Quién crees que va a formar el suelo de las coanas? ¿La porción qué? La porción horizontal, ¿ok? Resulta que el suelo de las coanas está formado por la porción horizontal de los huesos palatinos, ¿ok? Estamos hablando únicamente de las coanas, ya no estamos hablando en sí del suelo de la cavidad nasal, no, güey. Solamente las coanas, que es la abertura que se encuentra posteriormente. El suelo está formado por la porción o lámina horizontal del hueso palatino, ve, güey. Medialmente lo va a estar formando el vómer. También puedes poner el palatino, sí, sí lo puedes poner, güey, pero tú quédate con que es vómer, ¿ok? Entonces, suelo, porción horizontal del palatino. Pared medial, Bomer. Pared lateral, acuérdate que esta estructura que estás viendo aquí, güey, ve. Todo esto que estás viendo aquí que estoy encerrando, güey, es la apófisis pterigoides. Acuérdate que el esfenoides, te voy a poner una imagen tantito y me voy a regresar. Acuérdate que el esfenoides tiene diferentes porciones. Y entre esas porciones que tiene, ve, voy a borrar esto de aquí. Ve, aquí está el esfenoides desde una vista anterior. ¿Ok? Y ya te había dicho que el esfenoides tiene un cuerpo, tiene una ala menor, ala menor, ala mayor, que tiene una porción vertical y una horizontal. Y aparte, en la parte de abajo tiene las apófisis pterigoides. Y la apófisis pterigoides tiene, acuérdate, una lámina medial, que esa lámina medial es la que tiene el gancho de la apófisis pterigoides.
que si te acuerdas, güey, de este gancho, acuérdate que se salía un ligamento o rafe que se llama rafe pterigomandibular, ¿ok? Y también tiene una lámina lateral de la apófisis pterigoides. Esto que está de color amarillo, güey, es la pared posterior de la fosa pterigopalatina, ¿ok? Aquí, en la parte del medio, güey, hacia adelante, se encuentran la cavidad nasal, ¿ok? Y justamente aquí deberían de estar las coanas, güey. ¿Y qué pasa si nos vamos hacia atrás? ¿Hacia dónde llegamos? Si pasamos desde adelante por las coanas hacia la parte de atrás, ¿a dónde llegamos? Hacia la nasofaringe, ¿ok? Me voy a regresar un poquito, güey. Ve, aquí está, güey. Ve, esta es la lámina lateral, esta es la lámina medial. ¿Quién es el que forma la pared lateral de las coanas? Yo estoy consciente de que es la apófisis pterigoides, pero específicamente ¿quién la forma? ¿La lámina qué? La lámina medial, ¿ok? La lámina medial de la apófisis pterigoides forma la pared lateral de las coanas. ¿Estamos? Y trata de hallarle sentido a la imagen, güey. Yo te dije, ve, si tú entras por aquí, estas son las coanas. Si tú entras, tú estás en nasofaringe y llegas a cavidad nasal, ¿ok? Y si tú entras y volteas hacia el lateral, en cualquiera de las cavidades, te vas a topar con las paredes laterales, que es donde se encuentran los cornetes superior, medio, inferior, todo ese pedo, ¿ok? ¿Qué pasa si tú agarraras un piquito, güey, y empezaras a picar la pared lateral de la cavidad nasal? ¿Hacia dónde se abriría? ¿A dónde llegarías? ¿A qué fosa? No, porque la infratemporal está acá, a la pterigopalatina, ¿ok? A la pterigopalatina. Acuérdate que yo te dije, tiene una lámina medial y una lámina lateral. Ve, güey, me voy a volver a la otra imagen. Bueno, acá está, güey. Ve, yo te dije, esta es la superficie posterior de la fosa pterigopalatina. Y esa es la lámina medial, la lámina lateral. Entonces, aquí, güey, en donde estoy dibujando las líneas, tú vas a encontrar las paredes laterales de la cavidad nasal. Y si tú estuvieras en la cavidad nasal aquí parado, güey, y empezaras a picar esta pared, tú llegarías hacia la fosa pterigopalatina. ¿Estamos? Y justamente estudiábamos en la pared posterior, para que conectes, güey. En la pared posterior estudiábamos tres agujeros. El agujero redondo, que era para que el nervio maxilar o V2 del trigémino pasara de la fosa craneal media hacia la fosa pterigopalatina. Pedíamos un conducto pterigoideo para que el nervio del conducto pterigoideo o nervio viviano pasara de la fosa pterigopalatina. Acuérdate que se formaba por la anastomosis de petroso mayor y petroso profundo. Y tenemos también un surco que se llama surco palatovaginal, ¿ok? Surco palatovaginal. Escucha, güey. Surco palatovaginal. Si yo me cambio esta imagen, quiero que veas la composición que tienen las coanas. Estas son las coanas, güey. Y yo ya te expliqué que las coanas, ponme atención, güey, deja el puto teléfono. Ya te expliqué que las coanas, güey, tienen una pared lateral que va a estar formada por el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. En los dos lados, güey. Ya te expliqué que tiene una pared medial que va a estar formada por el bómer, el borde posterior del bómer. Ya te expliqué que tiene un suelo que está formado por la placa horizontal o porción horizontal del hueso palatino. Y me falta poner un techo, ¿ok? Quiero que veas esto de aquí, güey. Quiero que veas esto. Si te fijas aquí, cómo tenemos esta porción de hueso que tapa a este surquito o esta escotadura. ¿Ya la viste? La completa y lo convierte en un agujero. ¿Ya viste? ¿Sí o no?
Perfecto. Esta plaquita que estás viendo aquí se llama apófisis esfenoidal del palatino, ¿sí? Y esta que estás viendo de color amarillo se llama apófisis vaginal de la lámina medial del apófisis pterigoides, ¿ok? ¿Para qué me sirven estas dos estructuras? Estas dos estructuras van a estar formando el techo de las coanas, ¿ok? Y al estar participando en el techo de las coanas, permiten que esta escotadura se convierta en un canal. Ese canal es el canal o surco palatovaginal. Y es el mismo que veíamos acá, güey. Surco o canal palatovaginal. ¿Te fijas? Y pregunta, ¿quién pasaba por este surco palatovaginal o canal palatovaginal? ¿Qué nervio pasaba por aquí? Y pasaba también una arteria, pero dime el nervio nada más. Es el mismo nombre. No, V1 es oftálmico, acuérdate que se va más para arriba y se pasa por la fisura orbitaria superior. Sus ramos se dividen y pasan por ahí. Aquí estamos un poquito más abajo. Es un ramo del maxilar. No hay pedo si no se acuerdan. Acuérdate que por este, ok, tienes la idea, Fer. Acuérdate que por aquí pasa el ramo faringio para inervar la nasofaringe sensitivamente, ¿ok? Y tiene un chingo de sentido, güey, porque si tú te vas a esta vista, ve, este es el surco palatovaginal, tiene un chingo de sentido que tú ya sabes que de acá adentro y lateralmente se encuentra la fosa palatina y que obviamente ahí se encuentra el nervio maxilar con su ganglio palatino. Resulta que el ganglio palatino da origen a este ramo que se llama ramo faringio, se va para la pared posterior de la fosa palatina y pasa por este surco palatovaginal. ¿Y a dónde llegamos si pasamos de adelante hacia atrás por esta abertura? ¿A dónde estaríamos llegando? ¿A qué cavidad? ¿Desde dónde estamos viendo esto? A la nasofaringe. Por eso es que inerva sensitivamente la nasofaringe. ¿Estamos? Ahora, ¿quién forma entonces el techo? El techo va a estar formado por diferentes huesos. Va a estar formado por la apófisis vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides, ¿ok? Va a estar formado por esta estructura que se llama ala del Böhmer y va a estar formado por el cuerpo del esfenoides, ¿ok? Aquí también podemos meter a la apófisis esfenoidal del palatino, pero eso es menos relevante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a notar? Entonces, el nervio maxilar es el ramo faríngeo del maxilar. Entonces, el nervio es el ramo de faríngeo del maxilar. Exactamente. Acuérdate que el maxilar, cuando llega a la fosa pterigopalatina a través del agujero redondo, conecta con un ganglio pterigopalatino. Y acuérdate que el ganglio pterigopalatino, yo te expliqué en el dibujito, son más, pero yo te expliqué en el dibujito que salía un nervio y entraba un nervio. ¿Quién sale? El ramo faríngeo. ¿Quién entra? El nervio vidiano. Y te dije que el ramo faríngeo, cuando sale, se dirige posteriormente, pasa por el surco palatovaginal y llega a la nasofaringe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a notar? Le vas a poner, están formadas únicamente por hueso y le vas a poner dos puntos. Vamos a poner las paredes. El suelo, dijimos que está formado por la porción horizontal del palatino. La pared lateral está formada por el borde posterior de la lámina medial de la apófisis pterigoides. La pared medial está formado por el borde posterior
del bómer. Y el techo, no te lo tienes que aprender así, güey, te lo voy a decir así por si acaso, ¿ok? Para que sepas. Pero no te lo tienes que aprender así, nomás aprendete los huesos que te voy a decir. Resulta que el techo lo van a estar formando diferentes huesos, uno en la parte anterior, dos en la parte anterior y uno en la parte posterior. ¿Quién forma el techo anteriormente? Lo va a formar el ala del bómer y, y la apófisis, perdón, o proceso, también lo puedes llamar, vaginal de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Y posteriormente va a ser el cuerpo del esfenoides. Apúntalo. ¿Puedo continuar? Apúntale arterias de la cavidad nasal. Ok, güey. Ve, aquí hay de dos, güey. O tenemos ramas de la carótida externa o tenemos ramas de la oftálmica, ¿ok? Y está bien pinche fácil, güey. Las únicas ramas que vas a ver de la oftálmica va a ser la etmoidal anterior y la etmoidal posterior, ¿ok? Esas arterias es lo mismo que el nervio, güey. ¿Te acuerdas que yo te expliqué? Hay un nervio etmoidal posterior y etmoidal anterior. Los dos pasan hacia la cavidad nasal. Pero lo más relevante era que el nervio etmoidal anterior daba un ramo que era el nasal externo. Lo mismo pasa en la arteria, güey. La arteria etmoidal anterior da una rama que se llama nasal externo. ¿Ok? Y esos nervio y arteria nasal externo se encargan de inervar y de irrigar el dorso de la nariz, ya la parte final, y la punta de la nariz, güey. Que nunca se te olvide eso, güey, porque en el examen te van a poner un paciente que no siente la punta de la nariz y te van a poner de dónde se origina el nervio y te van a poner maxilar, inciso B, tálmico, inciso C, facial, inciso D, mandibular. ¿Y qué debes de poner tú? A, B, C o D, si tal por el nervio. La B. Acuérdate que muchos están con la finta, güey, ya de que, la nariz, güey, está a nivel del maxilar
Pues voy a poner maxilar, güey. Chingue su madre, no, güey. Acuérdate que la punta de la nariz es por el ramo nasal externo, igual la irrigación por la rama nasal externa, que vienen de la arteria o nervio etmoidal anterior y que se viene del oftálmico, ¿ok? Donde en la suscilar del oftálmico, ¿ok? Ahora, eso es pregunta de examen, ¿eh? Las arterias, güey, te digo, solamente estas dos arterias vienen de la oftálmica. Etmoidal anterior, etmoidal posterior, ¿ok? Ahora, si te fijas, güey, te están poniendo aquí en la imagen una vista de la pared lateral y una vista de la pared medial. Una vista de la pared lateral donde están los cornetes y una vista de la pared medial que es el tabique nasal. ¿Ok? Y realmente lo más importante es el tabique nasal. Pero no importa, güey, como quiera vamos a ver la de la pared lateral. Ve, güey, si te fijas, a la altura del meato nasal superior, que es entre el cornete medio y el cornete superior, en la región posterior, casi casi llegando al seno esfenoidal, encontramos un agujero. ¿Sí lo ves? ¿Cómo se llamaba ese agujero, güey? Que te lo había explicado cuando vimos fosa palatina. ¿Agujero qué? No, el meato nasal superior es esto, es la superficie. Pero ¿cómo se llama este agujero? Se llama igual que la arteria, güey. Es fenopalatino, ¿ok? Y tiene un chingo de sentido, güey, porque yo ya te expliqué hace ratito, güey, que ve, aquí están las coanas, güey. Y yo te dije, si tú entras por las coanas hacia adelante y te vas hacia el lateral y rompes la pared, ¿a cuál fosa dijimos que llegábamos? A la pterigopalatina. Y resulta, güey, que esta arteria esfenopalatina que pasa por el agujero esfenopalatino es una arteria terminal o rama terminal de la arteria maxilar. Yo te expliqué que la arteria maxilar tiene tres porciones. La primera y la segunda están en la fosa infratemporal. La tercera está en la fosa pterigopalatina. Y yo te dije, una rama terminal de la maxilar es esta arteria que se llama esfenopalatina. ¿Ok? Y la esfenopalatina, cuando se origina en la fosa pterigopalatina, lo que hace es dirigirse hacia la pared lateral de la fosa pterigopalatina para poder pasar por este agujero que se llama agujero esfenopalatino. ¿Me siguen o no me siguen? Ok. Ahora, ya entró a la cavidad, a la pared lateral. ¿Qué es lo que va a hacer la arteria esfenopalatina? Va a hacer dos cositas, güey. Número uno, se va a continuar por la pared lateral. Y número dos, también se va a ir por la pared medial. Entonces, imagínatelo así, güey. Imagínate que esta es la pared lateral y esta es la pared medial, o sea, el tabique, pues. ¿Ok? La arteria entra por aquí. ¿Ok? Entra por la pared lateral y lo que hace es mandar ramas a través de la pared lateral y también manda ramos por la pared medial, de esta manera. ¿Ok? Y esto lo hace tanto de un lado de la cavidad nasal como en la otra cavidad nasal. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que hace o no? Te lo voy a dibujar como quiera, güey. Aquí tenemos la nariz, tabique, y la arteria entra por la pared lateral. Da ramas que van a la pared lateral y como quiera la arteria, acuérdate que se continúa hacia la pared medial. ¿Se entiende o no se entiende lo que hace la arteria seno-palatina? Entonces la arteria esfenopalatina, fíjate, güey, ¿qué es lo que va a hacer cuando está lateralmente? Cuando está en la pared lateral, que es esta imagen que estamos viendo, la arteria esfenopalatina, quiero que veas cómo desciende por la pared lateral en la región posterior, güey, desciende y te va a dar estos ramos que se anastomosan con otros ramos adelante. ¿Ya los viste? Esos ramos que estás viendo ahí se llaman ramos nasales laterales posteriores. ¿Ok? Ramos nasales laterales posteriores. ¿De dónde nacen esos ramos nasales laterales posteriores? De la arteria esfenopalatina, que viene de la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina y pasó de la fosa pterigopalatina a la cavidad nasal por el agujero esfenopalatino. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguien está revuelto, güey? Díganme si vamos bien.
Ya bailamos juntos, vamos al infierno, para ser nosotros. Ok. Ahora, esta arteria esfenopalatina viene de la maxilar, y acuérdate que la maxilar, güey, es una rama terminal de la carótida externa, por eso esta es parte de la carótida externa, ¿ok? ¿A quién más tenemos, güey? Ve, la arteria facial, específicamente la arteria nasal lateral, te va a dar una rama que entra por la pared lateral de las narinas, ¿ok? Y va a quedar pegada hacia la pared lateral de la cavidad nasal. Esa rama se llama rama alar de la nasal lateral, ¿ok? La nasal lateral es una arteria que va por acá. Y esa nasal lateral te da una rama que se llama alar, que entra pegado a la pared lateral de las narinas y se continúa a la pared lateral de la cavidad nasal. Y esa arteria, esa rama alar, cuando entra, ve lo que hace, güey. Da ramos para anastomosarse con la etmoidal anterior y da ramos para anastomosarse con las nasales laterales posteriores. ¿Ya viste? Entonces, ¿cómo queda, güey, las arterias? En la pared lateral. Ya vimos que vamos a tener ramas de la carótida externa y ramas de la oftálmica. ¿Cuáles son de la oftálmica? Dijimos que etmoidal anterior y etmoidal posterior. Y dijimos que la etmoidal anterior daba a la rama nasal externa. ¿Ok? Y de la carótida externa, acuérdate que participa la arteria esfenopalatina. Estamos hablando en pared lateral, güey. Y esta arteria esfenopalatina, acuérdate que te va a dar ramos nasales laterales posteriores. ¿Y quién más participa de la carótida externa? Dijimos la nasal lateral, que daba la rama alar. ¿Ok? Y entre todo este desvergue, güey, se hace una anastomosis en la pared lateral de la cavidad nasal. Apúntalo. La maxilar es a fin de cuentas rama de la carótida externa. Aquí sería que la esfenopalatina nace de la maxilar y la maxilar, perdón, la maxilar da la esfenopalatina y la esfenopalatina da los ramos nasales laterales posteriores. Igual acá, nasal lateral viene de la arteria facial viene de la carótida externa. Y esta rama lateral, nasal lateral, da a la rama alar. Perdón, rama alar. ¿Ok? Por eso a fin de cuentas son de la carótida externa. ¿Puedo continuar? Ok. Bien, vamos a pasarnos ahora a la pared septal o pared medial. ¿Ok? Quiero que veas aquí cómo te están poniendo los vasos, güey. Te están poniendo un vaso que viene así
dobla y baja. Viene así, dobla y baja. Viene así, dobla y baja. ¿Por qué? Porque este movimiento que yo te enseñé aquí que hace la arteria esfenopalatina de irse hacia el techo de la cavidad nasal y bajar por el tabique, lo va a hacer tanto la esfenopalatina, la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Estas tres, güey, cuando entran por la pared lateral, mandan una rama que se va hacia la pared septal. ¿Se entiende esto que te estoy diciendo, sí o no? Y de esta manera vemos que igual, güey, participan arterias que vienen de la carótida externa y arterias que vienen de la oftálmica. ¿Cuáles son las que vienen de la oftálmica? Y lo mismo, güey, las etmoidales anterior y posterior. ¿Ok? Resulta que cuando te lo voy a poner de otro color, de color morado, la etmoidal posterior hace esto, a esta rama le vamos a llamar rama septal. ¿De quién? De la etmoidal posterior. Ah, que viene la etmoidal anterior. Hace lo mismo, güey. ¿Cómo le vamos a llamar a esta rama que va por el tabique? Igual, güey. Rama septal, pero ahora de la etmoidal anterior. ¿Ok? Y cuando la arteria esfenopalatina hace este mismo movimiento que viene desde aquí, güey, sale por la pared lateral y se va a la pared medial, también le vamos a llamar igual, güey. Solamente que como esta arteria ve la imagen, güey, esa es la etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenopalatina. ¿Cuál es la que está más atrás, güey, en el tabique de estas tres? ¿Quién está más posterior? La esfenopalatina. Bueno, resulta que como es más posterior, güey, a esta le vamos a poner, ok, sí le vamos a poner rama septal, pero le agregamos la palabra septal posterior. ¿De quién? De la esfenopalatina. ¿Estamos? Y ve, güey, cuando empiezan a bajar por el tabique, ve lo que hacen, güey. En modelo anterior, forman anastomosis. En modelo posterior, forman anastomosis. Esfenopalatina, forman anastomosis. ¿Te fijas? Aquí ya llevamos tres arterias. Nos falta poner dos arterias. ¿Ok? Entonces tenemos rama septal posterior de la esfenopalatina, rama septal de la etmoidal posterior y rama septal de la etmoidal anterior. Ellas, esas tres, participan en una anastomosis que se forma en el tabique. ¿Quién más participa en esta anastomosis? Participa también una rama septal que viene de la arteria labial superior, que es de la facial. Y la facial viene de la carótida externa, entonces es rama de la carótida externa, güey. ¿Quién más participa? Participa la arteria palatina mayor, que la arteria palatina mayor, esa es la que viene por todo el techo de la cavidad oral. Lo vamos a ver cuando ahorita veamos cavidad oral. Va por toda la cavidad oral, entra por el conducto incisivo y se divide en dos para entrar a cada cavidad nasal. Y acuérdate que esa arteria palatina mayor también venía de la arteria maxilar, al igual que la esfenopalatina. Entonces, ¿quiénes tenemos que participar en la pared medial? Ahí te va, güey, lo mismo. Vamos a ponerle pared medial, tabique o septal, y le vas a poner ramas igual de la carótida externa y de la oftálmica. ¿Quién es de la oftálmica? Etmoidal anterior, etmoidal posterior. ¿Ok? Y acuérdate que esas etmoidales te van a dar ramos septales. Ramo septal, ramo septal. Ramo septal de la etmoidal anterior, ramo septal de la etmoidal posterior. Carótida externa, ¿qué hace? Acuérdate que da la facial te da una labial superior y la labial superior te da una rama septal. Pero esta acuérdate que está entrando, güey, por las narinas. Y aquí yo te hablé de dos arterias. Yo te hablé de una arteria, ponme atención, güey, escúchame, escúchame. Yo te hablé de una arteria
que va pegada a las narinas, a la pared lateral, y que se queda en la pared lateral de la cavidad nasal, que son las ramas alares. Y yo te estoy hablando de una rama que va pegada al septo, que se llama rama septal. Las ramas alares vienen de la nasal lateral y las ramas septales vienen de la labial superior. Las dos, labial superior y nasal lateral, vienen de la facial. Y esa viene de la carótida externa. ¿Estamos? ¿Quién más participa? También participa la arteria esfenopalatina mediante una rama que se llama rama septal posterior, porque acuérdate que esa está atrás. ¿Y quién más participa que también es de la maxilar? La arteria palatina mayor. ¿Se entiende o no se entiende este pedo, güey? Está bien fácil, güey. Excelente. Ahora, entre ellos, güey, van a formar un plexo arterial que se llama plexo de Kieselbach. Plexo de Kieselbach, ¿ok? Y cuando te pregunten en el examen, un paciente con epistaxis, ¿qué significa epistaxis? Sangrado nasal. Cuando te pongan un paciente que tiene epistaxis, ¿cómo se llama el plexo? Plexo de Kieselbach. ¿Qué arterias participan? Todas estas, güey. Rama septal de la labial superior, rama septal posterior de la esfenopalatina, rama palatina, arteria palatina mayor, rama septal de la etmoidal anterior y rama septal de la etmoidal posterior. ¿Se entiende o no se entiende? Oye, Ramiro, yo tengo una duda. Bueno, no sé si me quedó claro. A ver, dime. Es de que entonces, de que de adentro de las narinas va a estar la rama alar que viene de la nasa lateral, que viene de la facial, que viene de la carótida externa. Y en el septo va a estar la rama septal que viene de la labial superior, que viene de la facial y viene de la carótida externa. O sea, las dos vienen de la facial. Exactamente. Ah, ok. Así es, las dos vienen de la facial. La nasal lateral y la labial superior son ramas de la facial. Y la facial nace de la carótida externa. Pero la labial superior da la rama septal y la rama nasal lateral da las ramas alares. Ujú. Perfecto. ¿Puedo continuar?
Punta larga, entonces, nervios. Aquí voy más conciso, güey. ¿Ok? De la pared lateral. Lo único que me interesa, güey. Escúchame. Lo único que me interesa que te aprendas de la pared lateral es que el nervio etmoidal anterior, que viene del nasociliar del oftálmico, te va a dar origen al nasal externo. Y ese es el que inerva la punta de la nariz. ¿Ok? ¿Estamos? También vas a tener más nervios, güey. También entra el nasopalatino a través del agujero esfenopalatino junto con la arteria esfenopalatina. Y este nervio te va a dar unos nervios nasales posteriores, superiores, laterales. X, güey, no te lo aprendas, güey. No te lo aprendas, dale sordo, güey. Te lo quieres aprender adelante, si no, dale sordo, güey. Lo que me interesa es el ramo nasal externo, ¿ok? Hay otros dos nerviecitos, güey. Escúchame, hay otros dos nerviecitos que pasan por la pared lateral. Uno pasa literalmente por la pared lateral, sí, es casi igual que las arterias. Y el otro pasa por las narinas, pegado a la pared lateral. ¿Ok? Estas ramas que están entrando por las narinas, que era lo que hacían las ramas alares de la arteria nasal lateral, estas ramas se llaman ramas nasales internas. Y estas vienen del nervio infraorbitario. ¿Te acuerdas que yo te dije? El nervio infraorbitario inerva sensitivamente a párpado inferior, pómulo, labio superior y narinas. Bueno, resulta que las narinas están inervadas por infraorbitario gracias a estos ramos nasales internos. ¿Ok? Y este ramito que estás viendo aquí es un ramo nasal que te da el nervio alveolar superior anterior, que nace del nervio infraorbitario antes de que salga por el agujero infraorbitario. ¿Ok? ¿Qué le vas a poner aquí nada más? Para el lateral, si quieres poner lo siguiente, güey. Para el lateral, el más importante dijimos que es el etmoidal anterior, porque ese te va a dar al ramo nasal externo que inerva la punta de la nariz. Y acuérdate que este nervio viene del nasociliar, que es rama del nervio oftálmico o V1. ¿Ok? Y los otros, güey, si acaso apréndete que el infraorbitario te da ramos nasales internos y que el nervio alveolar superior anterior te da ramos nasales. Y acuérdate que ese nervio alveolar superior anterior nace del nervio infraorbitario. ¿Ok? Apúntalo. Ahora, en la pared medial o en el septo, de esto de aquí del nervio oftálmico, digo, perdón, este olfatorio, después te lo voy a explicar. X, neuro, ¿ok? Eh, de aquí nada más me interesan dos cositas. Y es lo único que ves aquí, güey, literal. Resulta que el nervio nasopalatino, que no se llama arteria, no se llama nervio esfenopalatino, se llama nervio nasopalatino. Hace lo mismo, güey. Tienes una cavidad nasal con su tabique nasal y el nervio entra por la pared lateral, por el agujero esfenopalatino. Y da unos ramos aquí septales, digo, perdón, septales, da unos ramos posteriores, superiores, güey. Y ya hace lo mismo, güey. Se va a la pared septal.
¿sí o no? Y cuando se va a la pared septal, el nervio comienza a dirigirse anteriormente e inferiormente. Y ve lo que hace, güey. Nervio nasopalatino. Ve aquí cómo te lo ponen que se curva. ¿Por qué? Porque está desde la pared lateral, se curva hacia la pared medial. Ve cómo desciende el nervio nasopalatino. Va a dar diferentes ramos para inervar la región que se encuentra en el septo. Y ve cómo finalmente el nervio nasopalatino termina descendiendo para pasar por el conducto o canal incisivo. De esta forma puede llegar hacia el techo de la cavidad oral y va a inervar específicamente la mucosa que se encuentra en esta región. Y ya te hablaría ahorita en cavidad oral. ¿Estamos? Aparte de eso, tenemos también un ramo septal que viene del etmoidal anterior. Este no sale, güey. No sale como el ramo nasal externo. Este se queda dentro y en el septo. ¿Ok? Entonces, en la pared medial o pared septal, vamos a tener al nervio nasopalatino, que es, acuérdate que entra por el agujero incisivo hacia la cavidad oral. ¿Ok? Y vamos a tener un ramo septal del etmoidal anterior. Acuérdate que este no sale, güey, se queda dentro. ¿En dónde? En el septo, pegado al septo. Ya nada más aquí deberíamos de agregar, güey, lo autónomo. Vamos a tener lo simpático y parasimpático. Y es lo mismo que veíamos con la glándula lagrimal, güey. Si te preguntan, simpático, acuérdate del nervio, acuérdate aquí los dos, nervio vidiano o del conducto pterigoideo. ¿De dónde viene lo simpático? Lo simpático viene del profundo. ¿De dónde viene lo parasimpático? Del mayor. ¿Ok? Y si te preguntan lo mismo, güey, parasimpático, núcleo salival superior. Parasimpático post, ganglio pterigopalatino. Si te preguntan simpático hasta lateral de T1, simpático post, ganglio cervical superior. ¿Ok? Es lo mismo, güey. Solamente que aquí utilizan a los ramos nasales, todo lo que entra a la nariz, lo utilizan para poder inervar a las glándulas secretoras de moco. Entonces, si te preguntan, ¿quién se encarga de lo secretomotor de las glándulas que están, o de las células mucosas que están en la nariz? Es lo parasimpático, que lo transporta el petroso mayor y que lo previene del núcleo salival superior y lo post viene del ganglio pterigopalatino, que es donde hace sinapsis. Y si te preguntan por quién inhibe la secreción, es el simpático, que lo previene del hasta lateral de T1 o hasta intermedio lateral de T1 y lo post en el ganglio cervical superior. Y lo mismo, güey, plexo carotidio, nervio petroso profundo, todo lo mismo. ¿Ok? Aquí sí no tienes que saber cómo llega a la cavidad nasal. X, güey, nada más con que sepas esto. Si queda claro lo de cavidad nasal, ¿te entiendes todo lo que vimos ahorita? Excelente. Vamos a descansar tantito para que vayan y cenen algo. No nos tardamos mucho. Yo también voy a cenar algo. 8:40 comenzamos de nuevo, ¿ok? Porque si va a estar pesadito, acuérdense que acabando esto vamos a vernos con el neuro.
los que están en el curso de neuro, nos vamos a ir con lo de neuro, ¿ok? Este, vamos a dar un descansito, 8:40 volvemos para iniciar con cavidad oral y ya terminamos con los temas, ¿ok? Ahorita nos vemos. Voy a acabar la sesión, ahorita les voy a volver a mandar otra sesión. ¿Estamos?